Sí, doctor, buenos días. Sí, doctor, se Gracias. escucha muy bien. Buenos días. Vamos a comenzar con el módulo intitulado Teoría General del Derecho Procesal Penal. A los que no me conocen, mi nombre es Omar Arandia Guzmán. Soy abogado titulado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, el año 1992. Tengo los siguientes títulos posgraduales. Posgrado en Derecho Procesal Penal, otorgado por el Instituto de la Judicatura y la Universidad Católica el año 2001. Tengo una maestría en docencia universitaria de la UMS el año 2002, otorgado por el Departamento de Posgrado de la UMS. Tengo un doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, el año 2010. Tengo una maestría en Derecho Constitucional otorgado por el Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas el año 2015. He trabajado como operador jurídico en diferentes cargos, desde secretario de Cámara de la Sala Penal Única, juez de instrucción, tercero en lo penal, juez de instrucción de Santibáñez, juez técnico del Tribunal de Sentencia número 2 durante 7 años, y he estado 15 años en el órgano judicial. Soy docente titular de las asignaturas de Derecho Procesal Penal y Procedimiento Penal, asimismo de Práctica Forense Penal en la Universidad Mayor de San Simón. He sido presidente del Colegio de Abogados, tengo 5 libros escritos y me encanta facilitar conocimientos. También he sido director del Departamento de Posgrado durante 8 años. Entonces, el tema es apasionante, ¿no? El tema general del derecho procesal penal, porque debemos partir de una realidad. El proceso penal, indudablemente, es una institución compleja, a través de la cual se canalizan diversas necesidades sociales. En principio, para poder entender, hay que analizar que existen dos fuerzas que generalmente están en una puja permanente. Por una parte, las necesidades político-criminales de la sociedad, que el Estado tiene que manejar mediante las políticas públicas. Y de estas políticas públicas emergen las políticas criminales. Entonces, el Estado, al tener el monopolio de la persecución penal, indudablemente también va a tratar de cooptar un poder fuerte. Pero en la práctica sabemos que también el otorgarle al Estado un poder fuerte y peligroso sin las garantías, ya la historia nos ha demostrado que se cometen abusos permanentes. En ese sentido, como disciplina jurídica, las garantías constitucionales que constituyen los límites establecidos para disminuir los riesgos de la existencia de un poder abusivo, arbitrario, del poder punitivo. Entonces, desde esa perspectiva, por eso les decía, es un proceso, es una institución compleja, porque va a surgir esta pugna permanente entre las políticas criminales y las garantías constitucionales, que las garantías constitucionales tienen por finalidad garantizar los derechos fundamentales de las personas. Entonces, desde una perspectiva práctica, va a poner frenos al jus puniendi estatal. Entonces, es una visión compleja del proceso penal que es interesante, ¿no? Que hayan estas pujas permanentes. ¿Para qué? Para limitar el poder. Creo que gran parte de la historia de la humanidad siempre ha surgido una trilogía muy básica, ¿no? En principio, ¿de dónde surge el conflicto? Es por la obtención del poder. Y cuando de alguna manera surge el conflicto, ¿cómo el poder trata mediante la violencia? Por eso que existen, ¿no?, las corrientes del maximalismo, el minimalismo penal y el abolicionismo. Es interesante. Entonces, para poder comprender la teoría general del derecho procesal penal, debemos entender, ¿no?, ¿qué es la teoría? Es el conjunto de conceptos, instituciones y principios comunes a distintas ramas del enjuiciamiento. Más específicamente, es la parte general de la ciencia del derecho penal que se ocupa de los estudios
el estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las disciplinas procesales especiales. Entonces, esta teoría nos va a permitir tener una base. ¿Para qué? Para analizar la ciencia del derecho también desde una perspectiva práctica, desde una perspectiva, les digo, real, para poder interpretar también mediante la dogmática jurídica y poder sistematizar la ciencia del derecho. Entonces es de bastante utilidad esta teoría. Entonces, como conjunto de principios explicativos de uno o más sectores de la realidad que resumen el conocimiento existente, proporciona una explicación para los acontecimientos observados y pueden permitir incluso predecir la ocurrencia de acontecimientos no observados. Por ejemplo, el tema del feminicidio. Indudablemente, la ley 348 ha sido promulgada en un momento importante, ha cumplido su rol prácticamente el 9 de marzo del 2013, la ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ha establecido como política pública número uno del país. Estamos a más de 10 años de su aplicación, prácticamente son 13 años, pero hemos conseguido los objetivos. Entonces, ¿qué hace? Este conjunto de principios explicativos puede vislumbrar, ¿no? Puede permitir predecir la ocurrencia de estos acontecimientos no observados. Entonces, ¿qué hacen los países más desarrollados? Generan de que haya una cultura, les digo, de generar observatorios de criminalidad, donde establezcan, ¿no? Equipos multidisciplinarios con psicólogos, abogados, legos, sociólogos, personas legas en derecho y un cúmulo de profesionales y ciudadanos que permiten establecer de alguna manera los estándares para la aplicación de la ley y también para el fenómeno criminal. Por eso les decía, es una institución compleja porque canaliza diversas necesidades. Entonces, si tenemos un observatorio en base a esta teoría, ya podemos de alguna manera predecir cuáles son las causas, por ejemplo, del feminicidio, cómo se podría, de alguna manera, si no se puede erradicar, minimizar. Por ejemplo, un éxito de la política criminal es si en Bolivia se cometieron hipotéticamente 150 feminicidios al año, el año 2025. Entonces, ponerse como meta el año 2026, reducir, pero también este observatorio de criminalidad tiene que ser crítico, tiene que ser real y tiene que manejar datos ciertos. Porque lamentablemente hoy en día la policía tiene una estadística, la fiscalía tiene el órgano judicial. Entonces, este conjunto de principios nos va a ayudar a entender también todo el andamiaje, no todo este conjunto del derecho procesal penal. El profesor Carnelotti señalaba, estoy seguro de no equivocarme al afirmar que la ciencia del derecho procesal no alcanzará su cima hasta que no se haya construido sólidamente una parte general, en que los elementos comunes a cualquier forma de proceso encuentren su elaboración. Los elementos comunes más allá de toda duda son la acción, la jurisdicción y el proceso. El profesor Montero Arauca establece, ¿no? Solo existe un criterio de distinción entre proceso, a saber si con el proceso el tribunal tiende a imponer una pena o si no es esta la función del tribunal. Estamos así entre una pena o no pena, que es lo mismo que decir entre proceso penal y proceso civil. El profesor Montero Aroca dice, todo proceso parte del supuesto de la imposibilidad y aún la ilegalidad de la autotutela. Todos los estados, incluso el estado boliviano, establece la prohibición de la autotutela por una razón sencilla, que la autotutela constituye también un elemento peligroso, por eso les digo de la institución compleja. ¿Por qué? Porque si hay excesos, hay arbitrariedades, indudablemente muchas veces el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces, pero eso no quiere decir, ¿no?, que la parte general del Código Penal no prevea las eximentes de responsabilidad, como la legítima defensa. La legítima defensa
tiene sus características propias, no tiene que ser una agresión injusta y actual. Tiene que haber también necesidad racional de la defensa y no tiene que existir desproporción del medio utilizado. Entonces pone condicionantes. ¿Para qué? Para permitir que aquel ciudadano, cuando se defienda, también lo haga con racionalidad. También existe como exención de responsabilidad el ejercicio de un derecho, oficio, cargo o cumplimiento de una ley o un deber. Por ejemplo, el policía que usa el arma de fuego para precautelar el bien común, como establece el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no tiene que ser sancionado porque está cumpliendo su deber de precautelar la pacífica y civilizada convivencia en colectividad. También otra eximente de responsabilidad viene a ser el estado de necesidad, cuando para evitar una lesión mayor se sacrifica un bien propio o ajeno no superable de otra manera. Pero también el código nos establece condicionantes, que esta lesión no debe ser mayor a la que se trata de evitar. Cuando tenemos un incendio, podemos romper una vidriera, podemos romper una puerta, porque está en juego la vida. También que sea inminente o actual, que sea esta lesión algo prácticamente racionalmente peligroso y que esta situación no haya sido provocada y que el Estado no tenga por su oficio o cargo la obligación de afrontar el peligro. Entonces es interesante el tema de evitar la autotutela. Por eso, bajo determinadas condiciones es importante analizar, ¿no? Hay estados, por ejemplo, en el sistema anglosajón no tienen ni verjas, no tienen seguridad, pero sí está permitido que invade un fondo ajeno, obviamente la ley le ampara al propietario. Es por eso que también tenemos tantos problemas en el norte, ¿no? No es frecuente, no es raro el que un estudiante que alguna vez ha sido discriminado, tiene muchos problemas, empiece a cazar a sus compañeros, a los docentes, les digo, con armas de fuego. Pero también la política pública es dura, ¿no? Porque a veces la mayor parte los ejecutan justamente para sentar este precedente. Entonces, la justicia en mano propia está prohibida. De alguna manera, les digo, cuando el derecho interviene, tiene que prevalecer también respetando el debido proceso, respetando aquel conjunto de actos sacramentales de cumplimiento obligatorio. En el derecho procesal resulta importante, en el derecho procesal penal, entender y comprender el debido proceso. El debido proceso, no existe un concepto único definitivo de lo que debe entenderse por debido proceso, que pudiera ser aplicado a todo tiempo y lugar, dado que por la naturaleza de los valores y bienes jurídicos que garantiza, su contenido y alcance están sometidos a una constante evolución normativa e interpretativa. ¿Qué quiere decir? Que el debido proceso es dinámico, es amplio y tiene que amoldarse también acorde a las realidades. La línea del Tribunal Constitucional se va modificando desde una perspectiva también práctica, porque este procedimiento, este cumplimiento de actos obligatorios, independientemente del delito, garantiza, ¿no?, la ecuanimidad y también la racionalidad del juzgamiento. Se puede conceptuar el debido proceso como el derecho que tiene todo encausado de ser oído y juzgado con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido siempre con anterioridad al hecho. Por eso que es importante el tema del debido proceso. Cuando entendemos de una u otra manera, les digo, el debido proceso como aquel conjunto de actos sacramentales de cumplimiento obligatorio, entonces estamos velando de que se trate de similar manera a cualquier ciudadano. Por una razón sencilla, ¿no? Porque la ley actualmente tampoco busca solo el generar temor contra el imputado,
Si revisamos el artículo 25 del Código Penal, ¿qué es lo que busca la sanción penal? La sanción penal, dice, comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y adaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de funciones preventivas general y especial. Es interesante, les digo, porque también la Ley de Ejecución Penal y Sistema Penitenciario, la Ley número 2298 de 20 de diciembre del 2001, en el artículo 3 establece taxativamente, dice, finalidad de la pena. La pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda de adaptación y reinserción social del condenado a través de una cabal comprensión y respeto a la ley. Entonces tenemos que entender, ¿no? Por eso que sí o sí se debe cumplir el debido proceso dentro de los márgenes establecidos por la ley. Y cuando la ley establece de una u otra manera una previsión legal, indudablemente tiene que ser para cumplirla. Por eso que el debido proceso va a permitir, ¿no?, un equilibrio, ecuanimidad dentro de la sustanciación de cualquier proceso. Es una garantía prácticamente. El artículo 115 de nuestra Constitución establece que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El Estado garantiza el debido proceso a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Tenemos que cuestionar mucho, ¿no?, el tema de la celeridad, sin dilaciones, dice. Obviamente, lamentablemente hay también procesos que, no obstante que el artículo 130 establece, 130 del Código de Procedimiento Penal establece plazos fatales e improrrogables, el cuello de botella generalmente se encuentra en apelación, ¿no? Es donde tarda bastante. Entonces es interesante ver cómo desde la perspectiva constitucional y también convencional se ha permitido precautelar, ¿no?, los derechos y garantías de las personas. También desde esa lógica no debemos olvidar, ¿no?, que cuando el Estado boliviano incorpora dentro de su sistema jurídico un cúmulo de tratados internacionales que contienen derechos humanos, agregado a los contenidos de los diferentes tratados y declaraciones de la materia dentro de la normativa. En ese sentido, ¿no?, Bolivia, mediante Ley 1430, el 11 de febrero de 1993, reconoce de manera expresa la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos y la Corte Interamericana de Derechos. Indudablemente es un hecho histórico que ha significado un avance significativo en resguardo de los derechos humanos. Entonces, el Estado boliviano, al reconocer la competencia sin restricción alguna de estas dos instancias supranacionales que tienen el objetivo de proteger los derechos humanos, yo estoy hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano exhortativo, el órgano conciliatorio, y la Corte Interamericana ya emite fallos definitivos, inapelables, y también sanciona por la vulneración de derechos y garantías. Entonces es importante, ¿no?, que el Estado boliviano en el año 1993 sea parte de este tratado internacional para proteger los derechos fundamentales del hombre, independientemente de su nacionalidad, frente a su propio Estado o cualquier otro. Se puede decir que es un instrumento, un marco jurídico multilateral que capacita a los Estados para comprometerse unilateralmente a no violar derechos humanos de los individuos bajo su jurisdicción. Entonces es importante, ¿no?, este hecho. Y al respecto, concretamente, el artículo 410 de la Constitución Política del Estado indudablemente ha incorporado dentro del bloque de constitucionalidad a los tratados internacionales.
En ese sentido, les digo, es importante también repasar, ¿no? El 410, ¿qué dice? Todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas del derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Uno, Constitución política del Estado. Dos, los tratados internacionales, las leyes nacionales. Entonces, ¿qué hace el artículo 410? Introduce dentro del bloque de constitucionalidad a los tratados internacionales. Y Bolivia, al ser parte de un tratado multilateral de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyos instrumentos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, cuyos órganos fundamentales, entonces se ha reatado el Estado, se ha puesto frenos, se ha puesto límites para respetar los derechos humanos de cualquier ciudadano que se encuentre en el Estado boliviano. También el artículo 256 de nuestra Constitución establece que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente. Estamos hablando de una supraconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando se trata de aplicar derechos humanos, incluso se puede aplicar una norma de menor jerarquía para respetar y velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, los derechos que consisten en la Constitución Política del Estado deben ser interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado boliviano, al ser parte de un tratado multilateral, se está poniendo condicionantes. Ya nos han sancionado en varios casos, más de media docena. El caso Trujillo Rosa versus Bolivia, el caso Ibsen Cárdenas y Ibsen Peña contra Bolivia, el caso IBI contra Bolivia. Tenemos también familia Pacheco versus Bolivia. Tenemos el caso de la exalcaldesa Andrade versus Bolivia, donde ya se nos ha sancionado por vulnerar derechos humanos. Entonces es interesante, ¿no? Porque de una u otra manera, ¿qué hace la Convención Americana de Derechos Humanos? Prácticamente pone límites, pone también, establece parámetros de aplicación y también tiene un instrumento que sanciona. Y el artículo 13, que incorpora el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir? Que los derechos económicos, sociales, culturales deben alcanzarse progresivamente, que permitan gradual y constantemente su realización. Las obligaciones de los estados implica un avance progresivo, gradual, una obligación de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque estas normas tanto sociales, económicas, educación, cultura, tienen que ir progresando, se entenderá como un avance paulatino de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Existe también el principio de interdependencia e indivisibilidad. Entonces, es importante, ¿no? Entender desde esa lógica la relevancia del control de convencionalidad. El control de convencionalidad, según Miguel Carbonell, debe entenderse como una herramienta que permite a los jueces contrastar las normas generales internas frente a las normas del sistema convencional internacional. O sea, nuestra normativa boliviana tiene que confrontarse o contrastar con la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el Estado boliviano ha reconocido el año 1993 mediante ley 1430, ha reconocido la competencia de los dos órganos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces,
Los jueces nacionales también deben desarrollar de oficio una serie de razonamientos que permitan la aplicación más amplia posible y el mayor respeto de las obligaciones establecidas por los tratados internacionales. Lo anterior puede conducir a un caso extremo a que un juez inaplique una norma interna cuando esté en contradicción con la norma internacional. Ese es el control de convencionalidad ex oficio. El profesor Néstor Pedro Sagüez define, ¿no? El control de convencionalidad es una herramienta para el respeto, la garantía y efectivización de los derechos escritos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, es utilidad para la práctica inmediata elaboración de un jus comune en la región. El profesor mexicano Ernesto Rey Cantor establece, ¿no?, que el control de convencionalidad sobre una norma constitucional permite afirmar que el principio constitucional de supremacía de la Constitución se ha erosionado al someter dicha norma al examen de confrontación normativa con tratado internacional, lo que consecuentemente determina el sometimiento de la Constitución al Tratado de los Derechos Humanos, y la Constitución no es la única y exclusiva norma para confrontar leyes internas. Una escala de jerarquía normativa, la actividad del control de la constitucional, porque los tratados de derechos humanos podrán ser utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Esencialmente, ¿no?, que el Estado boliviano, al ser parte de ese tratado multilateral, se somete, se reata a las disposiciones de la Convención Americana. Pero también existe este parámetro, ¿no?, de que también hay que agotar la vía interna necesariamente antes de acudir al sistema interamericano de derechos humanos, excepto que haya unas situaciones especiales que permitan abrir la competencia de este tribunal. Entonces es importante ver, ¿no?, que nuestra Constitución también constituyendo una de las constituciones más garantistas a nivel mundial, ha incorporado dentro de su texto, ¿no? Esto nos sirve para poder entender el parámetro del derecho procesal penal, porque sin esta base difícilmente vamos a poder comprender la teoría del derecho procesal penal. Entonces, también nuestra Constitución, en el artículo 117, establece, ¿no?, de manera clara y contundente el respeto al debido proceso. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido juzgada previamente a un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente. Entonces, es interesante, ¿no? Nadie será procesado ni condenado más de una vez por un mismo hecho. También el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal prohíbe el doble juzgamiento por un mismo hecho, el non bis in idem, la prohibición del juzgamiento en dos tribunales por un mismo hecho. No se impondrá sanción privativa por deudas o obligaciones patrimoniales establecidas. Si revisamos la normativa, el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal establece la improcedencia de la detención preventiva en delitos patrimoniales cuya pena no exceda de los 6 años. Acá hay mucha tela que cortar, ¿no? Por una razón sencilla, porque los delitos de estafa y estelionato no tienen una pena que exceda los 6 años. Entonces es improcedente la detención preventiva. Entonces el paraguas constitucional establece, ¿no?, de una u otra manera el respeto al debido proceso. Y este debido proceso tiene que establecerse también de manera clara y categórica en el juzgamiento de cualquier ciudadano, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su condición económica, sus preferencias religiosas o cualquier situación. Al respecto, como ya les dije, la Convención Americana es parte de la normativa ya del Estado boliviano al ser un tratado multilateral, y Bolivia está dentro de este tratado multilateral. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece las garantías judiciales. Dice, toda persona tiene derecho a ser oída
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Acá tenemos, ¿no? En el artículo 3 también de nuestro Código de Procedimiento Penal, la independencia y la imparcialidad. Creo que el tema de la independencia es el bastión más importante y además la garantía de la imparcialidad, porque un juez que no sea independiente difícilmente va a ser imparcial. Es por esa razón, les digo, que Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes nos hablaba, ¿no? De que la separación de poderes. Nosotros, a partir de la promulgación de la nueva Constitución 2009, lo que denominaba Montesquieu poderes, llamamos, ¿no? Órgano ejecutivo, legislativo, judicial, y ha incorporado más el electoral. Entonces, el tema, yo sé que tenemos mucha duda, mucha inquietud y vamos a ir compartiendo después en la segunda parte. Es una clase teórica la primera y la segunda práctica para que podamos intercambiar criterios. Pero les adelanto esto, este tema de la independencia es muy complejo porque si no hay independencia difícilmente va a haber imparcialidad. Y también tienes una independencia interna y externa, ¿no? Interna en el propio judicial y externa también ante cualquier poder que quiera avasallar. Pero en la práctica sabemos que hay nomás algún condicionamiento, ¿no? Entonces, la convención dice debe ser juzgado también por una ley con anterioridad al hecho. Ante cualquier acusación, cualquier formulación en materia penal, se debe respetar también los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano. Tiene derecho cualquier persona que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. También nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 116, establece de manera categórica la presunción de inocencia. Entonces, cuando establece la presunción de inocencia, indudablemente tiene que precisar obviamente que la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Y únicamente el artículo 6, parágrafo tercero del Código de Procedimiento Penal establece que la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Y quien acusa está en la obligación jurídico-penal de probar el hecho delictivo, pero probar lícitamente. Tiene que probar el hecho delictivo de manera lícita, de manera precisa, respetando el debido proceso. Entonces, cuando la Convención Americana también dice en el numeral B, comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Es también un componente del debido proceso el ser informado de los cargos que se caen en su contra. Sí o sí, el imputado tiene que conocer cuál es la acusación, cuál es la hipótesis acusatoria y de ahí también para poder defenderse si hay fiabilidad en la hipótesis acusatoria. También la convención en el artículo 8, en el numeral C, prevé la concesión al imputado de un tiempo razonable para los medios adecuados para preparar su defensa. También prevé de similar manera que nuestro Código de Procedimiento Penal en el artículo 8, la defensa material, para poder defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección y comunicarse privadamente con su defensor. También prevé el derecho denunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Nosotros en nuestra legislación tenemos defensa pública y los defensores de oficio. También el derecho de interrogar a los testigos presentes y obtener su comparecencia. De ahí deviene también la facultad de compulsión, ¿no? Que prevé el artículo 196 del Código de Procedimiento Penal, la facultad de aprender a los testigos. Y también prevé el artículo 8 de las garantías judiciales de la Convención el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, que nosotros tenemos también en el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal la prohibición de la autoinculpación. La declaración es un medio de defensa y al ser un medio de defensa
no puede estar obligado o condicionado a declarar. Inclusive, si en principio se abstiene de declarar durante la investigación, durante la etapa preliminar o preparatoria, se puede solicitar audiencia, se señala día y audiencia para que se reciba su declaración, porque la declaración es entendida como un medio de defensa. Entonces es importante, ¿no? También tiene el derecho de recurrir del fallo, de presentar la apelación. Inclusive le faculta al imputado, por más que no tenga recursos económicos, le faculta escoger el abogado de su elección, el abogado de su confianza. También debe ser el proceso público para evitar, les digo, cualquier tipo de arbitrariedad, cualquier tipo de presión contra el imputado. Entonces, en resumen, tanto la Convención Americana de Derechos Humanos o el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado trata de permitir plena igualdad de las siguientes garantías mínimas. Si revisamos el Código de Procesal Penal, el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 12 nos habla de la igualdad de las partes. Entonces, sí o sí el imputado debe ser asistido gratuitamente por traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado. ¿Qué quiere decir esto? Asistir gratuitamente. Sí o sí tiene que tener abogado defensor, porque si no constituye defecto absoluto, no convalidable, e invalida toda la actuación judicial, independientemente del delito. Nuestra legislación no permite que el imputado no tenga abogado defensor. Tiene que permitírsele una comunicación previa y detallada al inculpado de la hipótesis acusatoria. El informarle los cargos es una garantía y también los medios adecuados para su defensa. Es por eso, ¿no?, que en similitud de condiciones se permite en cualquier instancia, por ejemplo, en la investigación preliminar, se le permite 20 días. Una vez que hay imputación, tenemos los 6 meses. Entonces, hay similitud de condiciones. Por eso que es importante ver, ¿no? Ver, analizar, comprender que cuando un Estado firma un convenio interno, un tratado internacional, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, indudablemente es para cumplir. Indudablemente, les digo, tenemos sentencias donde el Estado está cancelando los montos que le ha impuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el principio del non bis idem también está garantizado. No puede ser sometido a un nuevo juicio por el mismo hecho. Y fundamentalmente, ¿no?, en un sistema acusatorio de corte adversarial como el nuestro, indudablemente tiene el imputado que ser un sujeto procesal, no puede ser objeto de arbitrariedad, objeto de un sojuzgamiento arbitrario que no le permita defenderse. Entonces, el Estado de Derecho le permite ser sujeto procesal y al respecto, no toda nuestra Constitución, que incluso en España están haciendo tesis doctorales sobre nuestra Constitución, generando las bondades que tiene en el respeto de los derechos y garantías constitucionales al respeto. Entonces yo en algún momento decía, otra cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero es interesante, ¿no? El, el estudio que se hace, porque de nuestra constitución se expresaban con mucho respeto, decían, debe ser una constitución que rija todo el mundo. ¿Por qué? Porque precautela, porque garantiza. Pero ya en la práctica es otra la realidad, ¿no? También el artículo 120 establece que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente, imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometidas a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho.
Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma, excepcionalmente, de manera obligatoria, debe ser asistida por un traductor, traductor e intérprete. Acá creo que tenemos muchas falencias todavía. Por razones sencillas, ¿no? No tenemos traductores. Muchas veces de un juzgado se llama un amanuense, este amanuense es el que traduce, pero lamentablemente le digo, no está bien organizado. Son aspectos sobre los que hay que trabajar. Esta garantía del juez natural está dirigida a garantizar que los procesos sean resueltos por tribunales regulares, es decir, que el órgano encargado del juzgamiento sea unipersonal o colegiado, esté instituido antes de la comisión del hecho. Sin duda alguna, esta garantía se proyecta a garantizar al juez del lugar del hecho. ¿Para qué? Para permitir que el imputado también presente sus pruebas. También se le permita, le digo, el tratar de descargar los presuntos hechos. Por eso que es importante, ¿no? El derecho a la defensa. Este derecho que establece también el Código de Procedimiento Penal nos va a permitir entender de manera práctica qué es un sujeto procesal. Tiene el derecho a ser oído desde el primer momento. Tiene el derecho a impugnar las pruebas de contrario, proponiendo y aportando las que estime correspondientes. No nos olvidemos del artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, la libertad probatoria. Esta libertad probatoria que nos va a permitir de una u otra manera aportar cualquier elemento de convicción. Entonces, siempre desde un principio hasta su conclusión, tiene el imputado que ser tratado como sujeto procesal. Con esta primera parte, 5 minutos más concluye y vamos a hacer una actividad práctica. Por favor, ingeniera, compártales el material que les he enviado. El material al WhatsApp, por favor, compártales. El derecho a la imputación. El derecho a la defensa se articula sobre la base de una imputación o una hipótesis acusatoria. ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene su teoría del caso. ¿Qué sería la teoría del caso? Es la estrategia, el plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos que va a probar, o en buen castellano podemos decir la historia que el fiscal o abogado quiere que acepte el juzgador sobre los hechos que motivan el conflicto jurídico penal. Entonces, también hay que ver, hay que analizar que este concepto, les digo, de la teoría del caso sea persuasiva, sea creíble. Entonces, esta visión que tenemos con la teoría del caso nos va a ayudar a entender, ¿no? Uno de los profesores que tiene una definición exquisita de la teoría del caso es el profesor Leonardo Moreno Holman. Define la teoría del caso como el conjunto de actividades estratégicas que debe desarrollar un litigante frente a un caso, que le permitirán determinar la versión de los hechos que sostendrá en juicio y la manera más eficiente y eficaz de presentar persuasivamente las argumentaciones y evidencias que la acrediten en un juicio oral. Se trata de una metodología de trabajo interactiva e incremental que retroalimenta en el tiempo hasta llegar a una versión definitiva con miras a enfrentar un juicio oral. Entonces, esta teoría del caso indudablemente debe ser creíble, debe ser persuasiva, debe ser única y también debe ser, les digo, original. ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, les digo, generar credibilidad. ¿Cuándo nos va a creer un tribunal? Nos va a creer cuando todo lo que digamos tenga correlación con la prueba que presentamos. Este autor Moreno Holman dice, ¿no? Debemos de una u otra manera aprender a desagregar. Y si aprendemos a desagregar, vamos a aprender a presentar la prueba pertinente, conducente y útil. En ese sentido, ¿no? Cuando las garantías mínimas se establece el derecho a la imputación. O sea, la imputación formal, al ser una resolución fundamentada que le atribuye la comisión de un hecho delictivo, necesariamente
perdón, tiene que establecer cuál es el cargo concreto que recae en su contra. Tiene derecho a intervenir como defensa material o como defensa técnica también el abogado. Tiene el derecho a impugnar sus decisiones. Miren, para que no sea pesada, voy a parar hasta ahí el derecho a la audiencia y tenemos un material. Por favor, revisen el WhatsApp, ya les sabe compartir la ingeniera. Está enviando ya al grupo. Tenemos dentro de esa actividad, tenemos 3 videos que son cortitos. Uno de Manuel Atienza, que nos habla sobre los casos difíciles, casos fáciles, casos trágicos. Tenemos 2 casos del Perú, uno por elevar el tono de la voz, que dura 3 minutos, y otro también el hecho del alegato de un abogado defensor, de Benji Espinosa concretamente, donde van a ver, y tenemos una lecturita de 10 páginas de Elías Newman. Lo que quiero, colegas, mientras nos tomamos un buen café, 30 minutos para poder leer ese material. Después de leer 30 minutos, empezamos a socializar. Toda participación es puntaje. Entonces, tengo que evaluar después y además parte también va a ser la evaluación final. Entonces, les pido en 30 minutos, ya al saber llegar, favor, confírmenme. La ingeniera ya al saber llegar, ya fue enviado, dice, está el grupo. A ver, favor, confírmenme. En el WhatsApp, yo no tengo acceso al WhatsApp. Buen día, doctor Arandia. Sí, estaba enviando al WhatsApp, doctor. Así como usted dice. Perfecto. Hasta las 10 en punto, colegas. 10 en punto tenemos oportunidad de leer. Y yo estoy en línea para cualquier duda. Segundo video donde eh, tratan de que el abogado eh, baje el tono de la voz. Yo pienso de que siempre con en el margen del respeto, uno tiene que tener una voz elevada, ¿no? Una voz firme, elevada, no creo que tengan por qué objetar eso. Gracias, doctora Jessica Guzmán, ¿verdad? Sí, Bien, vamos opinando, colegas. Todo esto implica circunstancias favorables para la evaluación, colegas. Le estoy enviando ya el trabajo final. Buen día, Doctor, doctor. buen día. Doctor, buen Eh, día. a Adelante. lo que dice, a la intervención de la colega anterior, tiene razón ella, porque cuando uno está en juicio, se deja llevar por la pasión y creo que ah, inconscientemente se eleva la voz. Entonces, no creo que eso sea una falta de respeto. Y el juez no tendría por qué sentirse ofendido. En el otro video en el que el abogado arroja su papel ahí en el escritorio, em, tal vez se podría tomar en cuenta ese hecho, ¿no? No podríamos tirar las cosas sobre el escritorio. Pero ahí también el juez un poco, como le dijo el abogado, estaba con el autoritarismo. No, tampoco le dejaba hablar y le decía que debe bajar su voz y que debe comportarse. Pero en litigio, pues, los abogados tenemos eso de que se nos imbuye una defensa de nuestro cliente y lo queremos hacer lo mejor posible. Y entonces, sin darnos cuenta, seguramente nuestra voz se eleva. Y hay voces que a alguna gente no le gusta la forma de hablar
que tiene uno, ¿no? Entonces, supongo que ahí deberíamos tener un poco más la mente abierta para no pensar que nos están gritando o que nos están faltando al respeto. Eso sería, doctor. Gracias, doctora. Su nombre, por favor. Zulema Fuentes Terceros, doctor. Gracias. Doctor Cayoja, ¿puede intervenir? Así es, doctor. Es bien importante mantener siempre la energía, la pasión en la defensa, ¿no? Porque estamos velando el interés, la defensa de nuestro cliente, pero siempre dentro de los límites del decoro y el respeto hacia el juez o a las otras personas que están siendo parte del proceso, los que están presentes en la sala. O sea, uno pues tiene pasión, al menos en unos alegatos iniciales, un alegato final, en en el tema de las pruebas, hay algo que indigna a uno mismo como abogado, ¿no ve? Entonces, siempre con el margen del respeto, uno eleva la voz. Gracias, doctor. Gracias, colega. Doctor Cayoja, ¿puede participar? Ya. Muchas gracias, doctor Arandia. Respondiendo al, al trabajo, tarea del cual hemos sido encomendados, voy a dar mis respuestas. Primero, hemos visto videos sobre casos fáciles y casos difíciles y cómo resolverlos, el cual el doctor Manuel Atienza nos explica. Luego, en el segundo video de, de un juicio en el país vecino de Perú, se puede ver en el cual el abogado defensor de un colega, un abogado peruano, él fundamenta y explica por qué rechaza la acusación de la fiscal peruana. El motivo de por qué lo rechaza y habla enfáticamente y eufóricamente porque es su forma de hablar y de defender. Le dice que primero, la fiscal en su imputación estaba escrito en su informe fiscal que solamente era una petición, o sea, le pedía que su defendido, que del abogado defensor, que X persona pedía realizar un trabajo o realizar una acción dentro de sus funciones, porque era un funcionario del gobierno, un funcionario de la gobernación, como sería acá en nuestro país. Este, y no así que en la misma audiencia la fiscal dice que ese funcionario del Perú sí lo hizo, sí lo realizó, sí lo ordenó. O sea, ya le está cambiando el verbo, el verbo factor, o rector, mejor dicho, el cual no está escrito, no se tiene en el informe fiscal. Y por eso es la defensa que hace el abogado peruano, el colega. Y también, a su vez, la fiscal peruana, al escuchar eso y darse por eludida, la fiscal objeta, ¿no? O bueno, hay un término dentro del derecho peruano, pero este requerimiento, bueno, es una objeción, el cual le dice que baje la voz del colega peruano, cosa que no debería ser así, porque el abogado fundamenta exactamente y le dice, señor juez, ¿por qué debería yo bajar la voz si es mi forma de hablar? Tendría que ir a un otorrino, o sea, un médico del oído, especialista, y entonces ir a ver, o dígame por qué motivo la Constitución le ampara a él, la Constitución peruana, de la defensa. Entonces, digo, ya le dejó pasar. Digo, bueno, es un exhorto solamente, no es algo vinculante, digamos, que se tiene que dejar. Y en el otro video del otro doctor peruano, él está haciendo uso de la técnica de litigación,
no es que le está faltando el respeto al señor juez, al tribunal de peruano. Cosa que al principio no lo entendía el tribunal, pero después ya sí lo entendió, para resumir, doctor. Eso sería. Gracias, colega. Importante. Doctor, buenos días. Adelante, Doctor, buen doctor. día. Buen día, doctor. Doctor, buen día. Hola. Doctor, ¿cómo está? Buen día. De acuerdo a los videos que habíamos observado, Doctor, me gustaría que perdón, por favor, por orden de Un intervención, segundito, yo sé, por favor. Comenzaremos con el doctor Torquemada Céspedes después y seguimos. Ya, adelante, doctor. ya, gracias, doctor, muy amable. Doctor, lo que le decía, ¿no? Nuestra normativa hola, penal hola. o procesal penal no, no Hola. establece, digamos, un, un tono de voz no establece. Sin embargo, el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal nos dice, ¿no? La, la actividad del juez, o sea, el poder disciplinar del juez. Ahora, si el juez se siente agredido, se siente ofendido por la situación que estuviese pasando, el juez tiene que poner orden. Pero, sin embargo, dentro de las causales de este articulado, no indica el elevar la voz, sino dice sí, que el juez puede poner orden cuando se sienta ofendido o a las partes les hubiese ofendido, no, o que no estuviese de acuerdo al procedimiento o hubiese o cualquier motivo. Entonces, como muchos colegas yo lo han referido, el elevar la voz o el hablar con fuerza no implica pues que una persona o un abogado le esté faltando al respeto, más al contrario. Y lo han dicho muchos colegas, está inspirado en su teoría. Seguramente el colega o cualquier otra persona como abogados en la profesión libre, armamos una teoría del caso y vemos cómo va a ser nuestra defensa. En nuestra defensa normalmente lo vamos, en el caso de ser defensa lo vamos a hacer fuerte y en el caso de ser parte acusadora igual vamos a ver todas las posibilidades para buscar la responsabilidad penal o en el caso de ser defensa para buscar eh, la, la inocencia de esta persona. Entonces, estamos o sea, no nos limita la ley que le vemos la voz, pero al juez sí tiene, de acuerdo al artículo 339, tiene el poder ordenador. Esa es mi opinión, doctor. Gracias, doctor Josué Torquemada. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Nuevamente, buen día a todos los colegas. Doctor, en el primer video, los casos difíciles y casos fáciles y difíciles del Centro Carbonell, que bueno, es un centro que se especializa justamente en la actuación legal. A mí me interesa, me interesó bastante, especialmente saber cuándo un caso fácil se vuelve difícil, ¿no es cierto? Esto podríamos ver incluso con relación a la 843. Ahora, para hacerlo más corto, hace referencia también a los casos intermedios y a los casos trágicos. En síntesis, doctor, en relación a este video en especial, eh, mm, creo que dentro de lo que podemos apreciar en nuestra norma y legislación boliviana, la mayoría de los casos podrían ser, digamos, entendidos como casos fáciles, ¿no? Solamente el abogado, bueno, que litiga en el área penal va a entender exclusivamente cuáles casos podrían ser difíciles, ¿no? Serían difíciles. Ahora, con relación a los otros dos videos, al primero sobre el volumen de voz, bueno, los dos videos que en realidad son de colegas peruanos y hablan de la legislación peruana. En el primero yo creo, doctor, que el abogado que le gusta el derecho pues se apasiona, ¿no? En virtud a lo que vaya haciendo. La función principal que tiene el abogado es la de defender a nuestro cliente
de todas las maneras posibles, ¿no es cierto?, ante la vulneración de derechos o lo que considere, digamos, que esté mal en relación a lo que vaya a suceder con su cliente. En este caso, depende también mucho, pienso yo, de la idiosincrasia de cada lugar. No es lo mismo litigar en La Paz que litigar en Santa Cruz. Entendemos que los colegas peruanos, yo he tenido oportunidad de estar en una, se puede decir, un curso. Son, no digo apasionados, creo que todos los que nos gusta el derecho nos apasionamos, sino tienen otra forma de expresarse. Y esto es interesante, ¿no? Conocer cómo van litigando en diferentes legislaciones y diferentes países. Ahora, con referencia al tercer video, en realidad, también de otro colega peruano, bueno, no sé si se emociona, pero actúa de una manera que creo que no correspondería, ¿no es cierto?, a un profesional abogado, en sentido de que primero tiene que marcar el respeto ante los demás colegas y especialmente ante el juez. Lo que a mí no me ha gustado de ese video es que le pregunta a su cliente si va a continuar con el patrocinio. Entonces, creo que también el juez en este caso debería nomás, al margen de modular como se acostumbra el proceso, debería tener un poquito más de empatía y entender, digamos, la función que cumple el abogado litigante. Siendo que en ese caso, o en este caso, doctor, no se olvide que esto de estar como juez es transitorio, ¿no es cierto? En algún momento también tenemos la posibilidad de nosotros ser jueces y poder compartir con muchos litigantes el otro lado de la moneda. Gracias. Gracias, Doctor, colega. Adelante, por favor. doctor, en cuanto al tono de voz, doctor, considero que en el marco de respeto, ¿no es cierto? El juez no puede pedir pues al abogado que baje la voz, toda vez de que existen personas, y obviamente por abogado, que por naturaleza, doctor, tienen la voz gruesa, tienen la voz gruesa, grave y fuerte, doctor. Entonces, por ese motivo considero yo de que el juez no puede pedir al abogado que baje la voz en un juicio, ¿no es cierto? Gracias, colega. Miren, dentro del marco de razonabilidad, el 338 y el 339 también facultan, ¿no?, al poder ordenador y disciplinario. Pero de esa lógica siempre dentro de lo razonable, ¿no? A mí la anterior semana me ocurrió en Quillacollo, en una provincia de Cochabamba. Hemos estado 4 días en juicio y llegamos a la etapa de las conclusiones, a los alegatos finales. Y la juez dice directamente, más o menos a las 5 de la tarde, dice: colegas, son 5 partes. Yo estoy disponiendo que solo 15 minutos de alegato final. Y todos callados, yo le digo la palabra, señora juez, le pido reponga su decisión conforme faculta el artículo 401 y 402 desde el marco de la razonabilidad y proporcionalidad, por 2 razones sencillas. Estamos en juicio 4 días. Entiendo que usted tiene audiencias señaladas para el día de mañana, pero le pido que amplíe a media hora para poder de manera exquisita argumentar. Al principio se llamar, se cerró y al final le dije, hago anuncio de aparición, tuvo que cambiarla. La jueza agarró y dijo la presidenta del tribunal, bueno, ampliando lo favorable, tomando en consideración, pero ya un tono muy molesto. Pero sí es una decisión que tenemos como abogados el poder impugnar dentro del marco de razonabilidad. Yo le dije, por favor, en principio pues, se negó, al final le pedí la reposición. Al final dije, hago anuncio de reposición porque esto me deja en indefensión, no me está dejando trabajar. Y le argumenté con sentencia, incluso una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí un poquito la pensó. Y no le quedó otra cosa. Pero dentro de ese marco de razonabilidad, todos los abogados tenemos el legítimo derecho de peticionar, ¿no? Muchas veces se han acostumbrado, les digo, a la arbitrariedad,
A mí no me parece racional que después de 4 días teniendo más de 50 pruebas documentales tengamos, sí, en media hora dentro de lo didáctico uno puede hacer. Y como que he cumplido a los 29 minutos, cumplo mi palabra, señora juez y miembros del tribunal. Bueno, colegas, si no hay más participación, sé que es sábado, siempre es día de actividad. Aguarden la lista, voy a comunicarme con la ingeniera, ¿ya? El trabajo final también ya les va a pasar. ¿O Doctor, alguien más quiere participar? sí, sí, yo, doctor. Adelante, por favor. Adelante, doctor. Mire, la verdad, concuerdo, ¿no? Con lo que dicen todos los colegas de que el hablar fuerte no puede significar una falta de respeto. Pero sí, la verdad, deja mucho que desear. Hay veces que las autoridades judiciales no actúan conforme a normativa y procedimiento, ¿no? Más al contrario, ya de ser juez, les da esas aires de grandeza y querer, digamos, callar al abogado defensor o a la otra parte. Y no actúan muchas veces conforme a normativa y hay veces sí da ganas de incluso tal vez mm, explotar, ¿no? Pero creo que como profesionales en realidad no debemos perder la calma, ¿no? En los juzgados, en las audiencias, no debes perder la calma. Pero deja mucho que desear, la verdad. No es así por hablar tampoco, digamos, mal de los jueces, pero en realidad no actúan conforme a derecho. Entonces creo que nosotros como profesionales, si en algún momento nos toca llegar a ser jueces, entonces creo que siempre debemos tratar de actuar conforme a derecho y más que todo tratar de siempre mostrar, ¿no? La imparcialidad y la independencia, porque la verdad, más que todo aquí en Bolivia, estos últimos tiempos hemos podido ver, ¿no? De que los juzgados, los tribunales en realidad se alinean al partido que está de turno, ¿no? No quiero decir, digamos, que su actual ahorita sean las correctas o no han sido las correctas, porque eso seguramente puede generar un debate de repente amplio, ¿no? Pero lo que muestra es que se alinean, ¿no? Al poder de turno y creo que eso es lo que no debe ocurrir. Pero sin embargo pasa de esta manera. Entonces, eso creo que deja mal visto lo que es nuestra profesión, ¿no? Entonces, tal vez eso, doctor, pero eso es lo que pasa en la vida ayer. Y creo que Gra- no debe tratar Gracias, doctor. ¿no? Solo eso. Ingeniero, puede llamar la lista correspondiente. Muchas gracias por toda la eficiente cooperación.